Muy bien, muy buenas noches. Entonces vamos a continuar con lo que viene siendo este ejercicio de examen. Habíamos visto la anterior vez el método de Schulze y Sharif y ahora nos toca ver el método de Burland y Burbidge. ¿Qué nos dice Burland y Burbidge? Nos da esta ecuación de asentamiento inmediato, donde vamos a tener la carga neta multiplicado por la profundidad de influencia y multiplicado por varios factores, que los vamos a explicar ahora. La carga neta es la misma que sabemos hallar, la que hemos hallado en el método de Schulze y Sharif. Vamos a usar la misma porque se trata del mismo ejercicio. Este Z1 va a tener un pequeño ligero cambio, que en el método de Burland y Burbidge era, en el método de Schulze y Sharif, mejor dicho, era 2 veces B, la altura de influencia, la altura del estrato que se comprime. Acá vamos a ver que hay una ligera diferencia. Esa profundidad de influencia va a ser la base elevado a la 0,7. Esa es la primera diferencia en este método de Burland y Burbidge. Base elevado a la 0,7 directo para el método de Burland y Burbidge. Este índice de compresibilidad se va a poder hallar utilizando el valor corregido del número de golpes 60, N60 del ensayo SPT. Como ha habido un cambio en la profundidad de influencia, también va a existir un cambio en el N60, ya que hallábamos el N60 en función a esa profundidad de influencia. Entonces simplemente es hallar ese número de golpes corregido y reemplazar acá, y ya vamos a tener el índice de compresibilidad. Vamos a tener un factor de forma que aquí hay que analizar bien. Veamos. Si nosotros tenemos una fundación cuadrada, que quiere decir que L va a ser igual a B, este L sobre B va a ser 1, L sobre B va a ser 1. 1.25 entre 1 más 0.25, 1.25 entre 1.25 va a ser igual a 1. Elevado al cuadrado va a seguir siendo 1. Por lo tanto, si tenemos una fundación cuadrada, vamos a tener que el factor de forma va a ser igual a 1. Acá también hay que tener en cuenta algo importante. Hay que leer un poco y vamos a decir el factor de corrección de profundidad. Se utiliza cuando la profundidad de influencia Z1 es mayor que la profundidad de arenogrado, que tu altura de estrato. Entonces, si tu Z1 te sale mayor a tu H, a la altura del estrato, vamos a utilizar esta ecuación. Caso contrario, si el Z1 es menor que el H, no lo vamos a utilizar. Dice, se utiliza cuando, pero cuando eso no pasa, no lo usamos. Y cuando digo no lo usamos, me refiero a que no le podemos poner 0 porque aquí nos va a alterar todo, ¿ve? O sea que aquí si ponemos 0, el asentamiento va a ser 0. Entonces, como no lo vamos a utilizar, no vamos a poner aquí un valor que no va a generar cambios en esta ecuación de asentamiento. Por lo tanto, va a ser 1. Siempre que no utilices un factor, ponle 1, si está multiplicándolo, ¿no? O dividiendo. Si está sumando o restando, pues ahí se pone 0. Pero en este caso es 1 porque está multiplicando. Ahora, el factor de corrección por tiempo. Aquí pero te dice que t va a ser igual a 3 años. Y nosotros estamos analizando, mayor a 3 años, ¿no? Estamos analizando asentamientos inmediatos. Por lo tanto, cuando tengamos asentamientos inmediatos, no vamos a utilizar este factor. ¿Y qué digo? ¿A qué me refiero con que no utilizamos? Pues que le ponemos 1, ¿no? Ahora hay que tener otra cosa en consideración. ¿Qué tipo de suelo estoy analizando? Si son suelos normalmente consolidados, vamos a utilizar esta ecuación que ya nos había mostrado anteriormente, ¿no? Es esta misma. Esto viene siendo el factor de compresibilidad y esta la profundidad de influencia, ¿no? C y Z. Ahora, pero si tenemos suelos sobreconsolidados, vamos a tener dos posibilidades. Y esto sabemos, ¿cómo sabemos que va a ser sobreconsolidado? Utilizando la razón de consolidación, de sobreconsolidación, que eso se llama OCR, que lo vamos a analizar más adelante. Pero hay que entender que se puede saber cuándo es normalmente consolidado y cuándo es sobreconsolidado, pero necesitamos conocer la presión de preconsolidación, el esfuerzo de preconsolidación.
que eso es igual a sigma prima c, que es lo que nosotros solemos utilizar, de la nomenclatura que solemos utilizar. Entonces, si conocemos ese valor de sigma prima c, vamos a poder saber si es normalmente consolidado o sobreconsolidado. ¿Cómo? Ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, eso es todo con este método que lo vamos a aplicar ahora mismo. Entonces, vamos a volver a nuestro ejercicio y venimos a aquí está, que ya lo había puesto. Perfecto, entonces lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta que la profundidad de influencia ha cambiado. Ahora va a ser base elevado a la 0,7. Y eso va a ser 3.5 elevado a la 0.7. Y eso es 2.4. Entonces, esta profundidad de influencia, que quiere decir que va a ser el estrato que se comprime, va a ser 2.4. Que eso lo habíamos visto el día de ayer, ¿no? Que para nosotros era h igual a 2 veces b. Esto tendría que, bueno, sí lo dibujaremos en la mitad de la fundación porque ahí es donde queremos encontrar. Entonces 4.5 estará por acá, 2.4. Ahora tenemos que bajar desde el nivel de fundación 2.4 metros hacia abajo. Es decir, 2 más 2.4 será 4.4. Entonces hay que bajar hasta el 4.4, que más o menos estará por ahí, digamos. Ahí, digamos. Y pues vamos a ver para hallar el número de golpes corregido. Estamos por acá. Vamos a acomodar biencito. Ahí está. Para que no tengamos confusiones. Listo. Entonces, para hallar el número de golpes corregido, que es lo que necesitamos hacer ahora, el número de golpes corregido, hay que tomar en cuenta justamente estas alturitas de influencia que tiene cada número de golpe que se ha dado. Entonces vamos a analizar eso. Este está ubicado, como vemos acá, a 1.5, ¿no? Justamente a esta alturita. 1.5 hasta el 3 vamos a tener una distancia de aquí para acá de 1,5. Del 3 que estamos bajando hasta el 4.5 que habíamos visto anteriormente, también tenemos una profundidad de 1.5. Entonces la influencia que va a tener cada uno de estos números de golpes va a ser justamente a la mitad. Aquí y aquí. Justo a la mitad de cada uno de estos dos. Es decir, a 0,75 de cada uno. Y este otro acá, la mitad estará más o menos ahí. Muy bien, entonces tomando en cuenta que precisamente viene siendo desde acá, ¿no ve la alturita a la que se ha dado los números de golpes y hasta acá? Listo. Entonces vamos a ver, justamente vamos a analizar esas alturitas de influencia. De aquí para acá habíamos visto que como va a ser la mitad, va a ser 0,75. Lo propio de aquí para acá, 0,75. La mitad, aquí también mitad 0,75. Y de aquí para acá también 0,75. Pero ¿qué es lo que nos va a interesar? De esta parte nos va a interesar lo siguiente. Para este número de golpes igual a 12, nos va a interesar todo lo que está por debajo del nivel de fundación, porque estamos analizando el suelo que está por debajo de nuestra fundación. Entonces, de esta primera parte nos va a interesar solamente esta partecita, estito de ahí. No nos importa nada más de lo de arriba. Para este 15, sí que nos va a interesar hallar toda esta parte, ¿no ve? Todo este primer estrato y también la parte de abajo. El otro 0,75 también, porque está entrando en el rango que nos interesa analizar. Y ese rango viene siendo debajo del nivel de fundación y por encima del nivel de influencia. Y justamente voy a eso acá. El nivel de influencia llega hasta el 4.4, ¿verdad? Es decir, que esta alturita de influencia es 2.4 metros. Se supone que según Burland y Burbidge, abajo de esos 2.4 metros que tenemos ahí esa línea,
el suelo no se va a comprimir, va a ser, no va a sentir el efecto del asentamiento a partir de aquí para abajo. Muy diferente a lo que nos dice Schultz y Sharif, ¿no? Entonces, como son métodos empíricos, van a tener ciertas diferencias grandes, pero bueno. Vamos a ver cuánto nos va a variar el asentamiento. Vamos a comparar eso de ahí. Entonces, como nos interesa nada más analizar de aquí, no nos va a importar nada de lo que esté por abajo. Por lo tanto, este nivel de influencia del N16 lo vamos a tener hasta acá nomás. Más arriba no es de nuestra incumbencia, más abajo, mejor dicho, no es de nuestra incumbencia. Entonces, el reto aquí es hallar esta distancia y esta distancia. Entonces, esta distancia lo habíamos analizado el día de ayer. Habíamos visto, o anteayer, habíamos visto que esta alturita viene siendo 0,5. De aquí para aquí es 0,5. Entonces, esta pequeña distancia de acá solamente va a ser restar todo esto enterito, que va a ser 0,75, menos todo esto de acá, 0,5. Entonces, esta partecita hemos visto que va a ser 0,25, que viene de la resta de todo, de esta altura de 0,75, menos esta partecita de acá, que está por encima del nivel de fundación, que no nos interesa. Entonces, de ahí es a donde sale el 0,25. Ahora acá, habíamos visto que hasta aquí, este N16 está ubicado al 0,5. No me digo al cual 0,5, está ubicado al 4,5. 4,5. Entonces, si nosotros bajamos, a ver, voy a hacer esto con otro color para que no nos confundamos. Si bajamos hasta el nivel donde se ha aplicado el número de golpes igual a 16, va a ser del 2 al 4,5, vamos a tener 2,5 metros. Si restamos estos dos, el 2,4 menos el 2,5, esta pequeña alturita, esta de acá, va a ser 0,10, ¿verdad? 0,10. El 2,5, que estamos restando todo esto, menos el 2,4, que es restarle todo esto para hallar justamente esta pequeña porción, es 0,10. Entonces, esta alturita es 0,10 y conocemos la altura total. Todito esto es 0,75 y esta vainita va a ser 0,10. Por lo tanto, esta distancia, desde acá hasta el estrato del nivel de influencia, va a ser 0,75, ¿no ve? Todito, menos el 0,10. 0,10. Y eso va a ser nada más y nada menos que 0,65. Ahí está la alturita de influencia del N16, que es a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, conociendo eso, vamos a pasar a corregir el N60, que va a ser el número de golpes, 12, multiplicado por su altura de influencia, que en este caso a nosotros nos interesa el 0,25, más el 15 multiplicado por su altura de influencia, 1,5. Todo esto, ¿no ve? Todo lo celeste viene abarcando el 0,75 de aquí arriba, el 0,75 de acá abajo, pues será 1,5. Más el 16 multiplicado por su altura de influencia, que va a ser solamente lo lila, que es 0,65. Y todo eso tiene que estar dividido entre la sumatoria de esas pequeñas distancias. No, a ver, vamos a ver. Teníamos 0,25 más 1,5 más 0,65, mejor dicho. 2,4. Esa sumatoria te tiene que dar tu altura de influencia. Tiene que ser igual. La sumatoria de estas distancias tiene que ser igual a tu altura de influencia. De esa forma, puedes verificar que estás haciendo bien. Si te da esta sumatoria igual a tu altura de influencia, estás haciéndolo bien. Si te sale diferente, tienes que revisar algo de tus alturitas. Entonces, en conclusión, este N60 va a salir ¿cuánto? Va a ser
12 por 0,25 más 15 por 1,5 más 16 por 0,65 dividido entre 2,4. 14,96. Ese va a ser nuestro número de golpes corregido, que es otra cosa importante que tenemos que reemplazar. Muy bien, entonces ya que tenemos el número de golpes, necesitamos hallar el índice de compresibilidad, porque ahí es donde lo vamos a utilizar. Entonces, siguiente paso sería el índice de compresibilidad. Vamos a marcar con otro colorcito los que vamos a poner esto a la ecuación. Entonces, esto lo vamos a marcar con rosado. Todos los que entren a la ecuación del asentamiento lo vamos a marcar con rosadito. Este no entra, va a entrar en el índice de compresibilidad. Entonces el índice de compresibilidad nos va a decir que va a ser 1,71 dividido entre el número de golpes corregido elevado a la 1,4, creo que era. Vamos a verificar. 1,4, está bien. Entonces simplemente es reemplazar el índice de compresibilidad 1,71 dividido entre 14,96 elevado a la 1,4. El índice de compresibilidad va a ser 1,71 dividido entre 14,96 elevado a la 1,4. Entonces vamos a tener 0,0387. ¿Con cuántos decimales? 2 decimales. 0,039. Listo. Este sí va a entrar a nuestra ecuación de asentamiento. Por lo tanto, rosadito, para que no nos perdamos. Perfecto, ¿qué queda? El factor de forma, que lo vamos a anotar, pese a que ya sabemos que es 1. Vamos a ver factor de forma. El factor de forma que habíamos visto que base igual a la longitud. El factor de forma es igual a 1. Caso contrario, tendrías que haber reemplazado la longitud acá, la base acá y simplemente reemplazar, nada más. Corrección por el factor de profundidad. Vamos a ver. Factor de profundidad. El factor de profundidad, vamos a analizar primeramente. Upsis. Estaba subiendo las clases, guardándolo a buen recaudo para no perderlo nunca en la vida. Nos dice que si Z1 es mayor a la profundidad de arenograva, a tu profundidad de estrato. La altura de estrato, en este caso, vamos a ver que va a ser desde el nivel de fundación hasta aquí abajo, hasta donde te diga que es el estrato duro. Aquí. Está bajando desde el 2 hasta el 10, por lo tanto, esta H va a ser igual a 8. ¿Lo ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por si acaso no. Entonces, aquí vemos que el Z1, que para nosotros es 2,4, va a ser menor que la altura de estrato 8, incompresible, ¿no? 8. Entonces, si Z1 es menor que H, el factor de influencia va a ser, el factor de profundidad va a ser igual a 1. Caso contrario, había que reemplazar nada más el H de tu estrato y Z1, nada más. Entonces, estos dos, reemplazarlos en esa ecuación. Listo. Pero en este caso es 1. Como es menor, es 1. Muy bien, ya tenemos el factor de profundidad y vamos a pasar al factor tiempo. Factor tiempo. Como tenemos un asentamiento inmediato,
el factor tiempo va a ser igual a 1. Caso contrario, hay que ver estos dos R's, razón de deformación plástica en el tiempo y el asentamiento dependiente del tiempo, tomando el asentamiento inmediato que ocurre durante los primeros 3 años después de la construcción. Entonces aquí, creo que aquí es justamente... No. Este es el número de... Nunca va a pedir eso, así que no se preocupen, ¿ya? Nunca te va a pedir Bulani-Burbich a largo plazo. Así que no hay pedo. Porque yo no recuerdo haberlo hecho nunca. Entonces, factor tiempo. Igual a 1, porque es inmediato, ¿no? Ahora vamos a ver si es normalmente consolidado o está sobreconsolidado. Conociendo la presión de preconsolidación. Vamos a venir acá. Jejeje. Si eso viera el Inge, que imposible, digamos. En fin. Acá. En este enunciado no ves por ningún lado el sigma prima C. No te da. Como no te da, hay que asumir ciertas cosas. Que la vida de un ingeniero, según, es así. Tienes que asumir todo. Y en este caso no tenemos el dato del esfuerzo de preconsolidación. El sigma prima C. Ahí está. Por lo tanto, como no tenemos ese sigma prima C, vamos a asumir que se trata de un suelo normalmente consolidado. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Que bueno, es lo mismo que esto, ¿no? Habíamos visto que esta vaina es IC y esta vaina es el factor de profundidad Z1. Es lo mismo, simplemente lo mismo. Entonces, vamos a agarrar esta ecuación y nos los vamos a trasladar acá. Ahí está. Y listo, como ya sabemos que es un suelo, asumimos que es un suelo normalmente consolidado, vamos a pasar a reemplazar. A ver, ¿qué entraba después? Este entraba y este entraba. Listo. Entonces el asentamiento inmediato es simplemente reemplazar todos. El Q sub n, la carga neta, la habíamos hallado ya, viene siendo, ¿cuánto era? Aquí, 102.08. Entonces eso reemplazamos acá. 102.08 multiplicado por el factor, bueno, la profundidad de influencia, que nos ha salido 2.4, multiplicado por el índice de compresibilidad 0.039, por el factor forma, que va a ser 1, por el factor profundidad, que va a ser 1, y el factor tiempo, que va a ser 1. Por lo tanto, el asentamiento inmediato va a estar dado por 102.08 por 2.4 por 0.039. Entonces vamos a tener un asentamiento de 9.55 milímetros, mejor dicho. Eso podemos estimar a un asentamiento de 10 milímetros. Fíjense la diferencia entre Schultz y Sharif, el doble que lo que habíamos hallado con Schultz y Sharif. ¿Cuál usar? Dependiendo. Esa es la macana de tener, de que esto sea desarrollado de forma empírica, que no hay nada dicho, todos los suelos se comportan de forma diferente. Es más, hay un docente de la Misael Saracho de Tarija que tiene su libro, que está por ahí atrás. Tiene un libro que ha acondicionado todas las ecuaciones empíricas que se suele utilizar en la mecánica de suelos, ha acondicionado a los suelos que tenemos en este país. Entonces ese docente ha hecho muchos ensayos para ver qué diferencias encontraba con las ecuaciones que normalmente utilizamos. Por ejemplo, las ecuaciones de la línea A y la línea U del índice de plasticidad las ha modificado, acondicionando a varios tipos de suelos que encontramos en el país.
Capísimo el docente de la sala 8. Muy bueno. Entonces, ahí está. Este es el método de Borland y Burbidge. Nada fuera de lo común. Entonces, para este video ahí queda. Voy a ahora mismo grabar el otro. Bye.